Te doy $1000 si me atiendes en inglés. Te doy $1000 si me atiendes en inglés. Se burló el empresario mientras toda la mesa estallaba en carcajadas. Las copas tintinearon, el vino se derramó y el restaurante entero se volvió un escenario de humillación. Frente a él, una joven mesera lo observaba en silencio. Sus manos apenas temblaban, pero en sus ojos había algo que no se podía definir con facilidad: orgullo. El millonario levantó su copa con aire triunfal. «Vamos, inténtalo», repitió entre risas. «Te doy 1000 si me atiendes en inglés». El salón contuvo el aliento. Ella respiró hondo, y cuando levantó la mirada, nadie volvió a reír. Esa noche, el restaurante Estrella del Prado brillaba con luces cálidas y conversaciones elegantes. Los candelabros reflejaban destellos dorados sobre el cristal. El aroma del vino caro se mezclaba con el del filete al romero, y las risas viajaban entre las mesas. En el centro del lugar, una mesa de ejecutivos acaparaba las miradas. 4 trajes oscuros, relojes brillantes, y un hombre cuya sonrisa parecía ensayada frente al espejo. Alejandro Werner hablaba en voz alta, no para conversar, sino para que todos lo escucharan. ¿Saben qué es lo mejor de este país?, decía con tono burlón. Que puedes tener el mejor servicio del mundo, por tan poco dinero. Las risas de sus socios resonaron como chispas. A unos metros, Elena Duarte, con el cabello recogido y la bandeja firme, esperó a que bajara el ruido. «Buenas noches», dijo con serenidad. «¿Desean ordenar ya?» «Claro, preciosa», respondió Alejandro sin siquiera mirarla. «Pero antes, ¿qué tanto entiendes de lo que digo?» Elena no contestó. Anotó algo en su libreta con calma profesional. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Ven?», añadió él mirando a sus amigos. «Le hablo y apenas me entiende. Por eso muchos no llegan lejos en este país». Desde la barra, Lucía Rivas, la administradora, observaba la escena. Quiso intervenir, pero el apellido Werner la detuvo. Sabía que ese hombre era inversionista de los hoteles del grupo y que una sola queja suya podía costarle el empleo a cualquiera. Elena respiró profundo. Recordó la voz de su hermano Daniel esa misma mañana. «Tú me enseñaste mis primeras palabras en inglés, ¿sí? Eres la mejor maestra del mundo». Sus dedos temblaron, no de miedo, sino de rabia contenida. «¿Prefieren vino tinto o blanco?», preguntó con voz suave. Alejandro la miró de arriba a abajo, divertido por su tranquilidad. «El que alcances a pronunciar», rió. Las carcajadas volvieron. Uno de sus acompañantes desvió la mirada, incómodo. El silencio que siguió fue espeso. Elena se mantuvo firme. No le daría el gusto de verla ceder. Alejandro levantó su copa, saboreando la falsa sensación de poder. «Pensándolo bien», dijo con voz altiva, «podríamos hacerlo más interesante». «¿Más interesante, señor?», preguntó ella sin parpadear. «Sí, una apuesta», respondió golpeando la copa contra la mesa. «Te doy $1000 si me atiendes en inglés». Las risas regresaron. Elena bajó lentamente la bandeja, mientras el brillo de las velas se reflejaba en sus ojos. El aire del restaurante se volvió pesado. La música pareció detenerse. Lucía apretó los labios. Temía lo que vendría. Alejandro esperaba una reacción, cualquier reacción. Pero Elena solo dio un paso adelante. Lo miró fijo, respiró hondo, y con una calma que heló a todos dijo: «Muy bien, señor. Si eso es lo que desea. Si esta historia ya te ha conmovido hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos». El ambiente había cambiado. Ya no había risas, sino un silencio tenso, incómodo. Las velas titilaban, como si también contuvieran la respiración. Alejandro mantenía su sonrisa arrogante, jugando con la copa de vino. «Vamos, muchacha», dijo en tono burlón. «No tardes tanto. ¿O necesitas que te traduzca?». Elena no se movió. Su mirada seguía fija en él, intensa, controlada. Podía sentir los ojos de todos sobre ella. Clientes, meseros, incluso el pianista que había dejado de tocar. Desde la barra, Lucía le hizo una señal casi suplicante. «Déjalo pasar, por favor». Pero Elena no estaba dispuesta a hacerlo. No después de tantas humillaciones disfrazadas de bromas. Inspiró lentamente. «El señor desea que lo atienda en inglés», repitió con calma. «Muy bien». Alejandro arqueó una ceja divertido.
¿De verdad vas a intentarlo? Rió. Esto será interesante. Uno de sus socios intentó detenerlo. Alejandro, ya basta. Déjala trabajar, pero él levantó la mano. No quiero ver esto. Elena apoyó la bandeja sobre la mesa auxiliar. Su respiración era tan controlada que apenas se notaba. Recordó otra vez la voz de su hermano. No dejes que nadie te haga sentir menos por lo que sabes. Cuando levantó la vista, algo había cambiado. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino una calma peligrosa. Alejandro se recostó en su silla. A ver, señorita, ¿qué me vas a decir? Elena dio un paso al frente. Su voz sonó clara, firme, con una pronunciación impecable que cortó el aire. Would you like to start with the wine list, or should I start teaching you some manners first? El silencio fue absoluto. Las risas se apagaron de golpe. Los socios se miraron entre sí, confundidos. Lucía abrió los ojos incrédula. Alejandro, por primera vez, no supo qué responder. La mesera, la que él había creído ignorante, acababa de hablar en un inglés más puro que el suyo. Elena lo sostuvo con la mirada serena. Él intentó reír, pero la voz le tembló. ¿Y tú? ¿Hablas inglés? Ella sonrió apenas. Digamos que lo entiendo lo suficiente para saber cuándo alguien intenta burlarse de mí. El murmullo volvió al restaurante. Pero era distinto. Una mezcla de admiración y vergüenza. Alejandro bajó la vista hacia su copa. La giró entre los dedos como buscando una salida en el reflejo del vino. Elena dio media vuelta con la bandeja en la mano y se alejó despacio. El eco de sus pasos fue lo único que se oyó. Y detrás de ella, Alejandro Werner sintió algo que no recordaba desde hacía mucho: vergüenza. Una sensación que, sin saberlo, sería el inicio de su caída. El silencio en el Estrella del Prado se volvió tan denso que hasta el aire pareció detenerse. Por un instante nadie se movió. Las miradas iban de Alejandro a Elena, de Elena a la copa vacía, intentando comprender qué acababa de ocurrir. Alejandro mantenía una sonrisa forzada, pero el brillo de burla en sus ojos había desaparecido. Se aclaró la garganta, fingiendo que todo era una broma. Bueno, murmuró con una risa falsa. Parece que alguien tomó clases en YouTube. Algunos rieron, nerviosos, pero la risa murió enseguida, porque Elena Duarte no bajó la cabeza ni dio un paso atrás. Solo lo miró con esa calma que desarma, con esa firmeza que no necesita gritar para hacerse escuchar. «Disculpe, señor», dijo ella en un español pulcro. «Si el espectáculo ya terminó, puedo traerle la carta de vinos». Su tono fue impecable, educado, pero cada palabra tenía filo. Lucía se acercó finalmente con pasos contenidos, intentando apagar el fuego. «Señor Werner, permítame ofrecerle una botella de la casa, cortesía del restaurante», dijo con una sonrisa tensa. «Para compensar el malentendido». «¿Malentendido?», repitió Elena sin mirarla siquiera. Sus palabras flotaron como cuchillos envueltos en terciopelo. Alejandro bebió un sorbo de vino y la señaló con la copa. «Tienes carácter, señorita, pero cuidado con pasarte de lista. El orgullo no paga las cuentas». Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «Ni el dinero compra educación, señor». La frase cayó como un golpe seco. Varias cabezas se giraron discretamente desde otras mesas. Lucía la tomó del brazo, intentando suavizar la situación. «Por favor, Elena, no te metas en problemas», susurró. Elena asintió, pero no apartó los ojos de él. Había algo en su interior que comenzaba a despertar. No era enojo, era dignidad, la misma que durante años le habían querido arrebatar. Mientras se alejaba, la voz de Alejandro volvió a sonar, más baja, casi vacilante. «¿Dónde aprendiste a hablar así?» Ella se detuvo apenas un instante. «En lugares donde la gente no necesita humillar a otros para sentirse superior», respondió con serenidad, antes de seguir caminando. Detrás de ella, Alejandro Werner sintió un vacío extraño en el pecho. No era rabia, era algo peor. Reconocerse en el reflejo de la vergüenza. Lucía la alcanzó en la barra. «Estás loca, Elena. Ese hombre podría hacer que te despidan hoy mismo». Elena dejó la bandeja sobre el mostrador, respiró hondo y dijo con una calma que desarmaba: «Si me despiden por decir la verdad, que así sea. Hay cosas que duelen más que perder un trabajo». Lucía la miró en silencio. Por un momento sintió envidia de esa paz, de esa fuerza que ella había olvidado tener.
A pocos metros Alejandro seguía observándola, sin entender por qué no podía quitarle los ojos de encima. La mujer que había intentado ridiculizar lo había dejado expuesto frente a todos. Por primera vez, el hombre más poderoso del salón no sabía cómo recuperar el control. Mientras Elena Duarte atendía a otra mesa, el sonido del violín regresó al restaurante. Pero ya no sonaba elegante, sonaba humano, como si el alma del lugar también hubiera cambiado con una sola frase. Y Alejandro, con la vista perdida en su copa, comprendió que esa noche apenas comenzaba para él. El resto de la velada transcurrió entre susurros. Las conversaciones que antes llenaban el salón se fueron apagando, como si todos temieran romper el nuevo silencio que flotaba en el aire. Incluso el pianista tocaba con cuidado, eligiendo las notas más suaves. Elena continuó trabajando con precisión, como si nada hubiera pasado. Su rostro estaba sereno, pero dentro de ella el corazón latía fuerte, no de miedo, sino de la descarga de haber ganado una batalla invisible. Lucía la observaba desde la distancia, aún incrédula. «No sé cómo sigues aquí como si nada», murmuró al pasar. «Ese hombre podría arruinarte con una llamada». Elena llenó una copa de agua y respondió tranquila: «Quizás, pero no puede quitarme la paz. Eso ya lo aprendí». Al otro lado del salón, Alejandro Werner seguía sentado, solo. Sus socios se habían marchado incómodos, pero él permanecía ahí, girando el vino entre los dedos. No entendía por qué seguía pensando en esa mujer. No era solo orgullo herido. Había algo más profundo, algo que le incomodaba mirarse en ella. Pidió otra botella, más por ocupar las manos que por gusto. Cuando Elena volvió a su mesa, él la miró con una torpe cortesía. «No quise ofenderte», dijo en voz baja. «A veces uno dice cosas sin pensar». Ella levantó la vista sin expresión. «A veces uno dice exactamente lo que piensa, señor». Él sonrió apenas, con rigidez. «Tienes razón». Pausó un momento. «¿Dónde aprendiste inglés?» «En la universidad», respondió ella seca. «Antes de trabajar aquí estudiaba letras inglesas». Alejandro asintió lentamente. «No lo habría imaginado». «Nadie lo imagina», replicó. «Tampoco suelo contarlo». Por primera vez hubo un silencio distinto entre ellos. Ya no era hostil, solo denso, cargado de algo nuevo. Dos mundos que jamás debieron cruzarse, pero que ahora compartían el mismo aire. Un grupo de nuevos clientes entró al restaurante, rompiendo la tensión. Elena aprovechó para retirarse con discreción. Alejandro la siguió con la mirada, sintiendo una punzada que no supo nombrar. Lucía se acercó a él con la cautela de quien conoce bien a los poderosos. «Señor Werner, gracias por su comprensión. La casa le ofrece el postre, sin cargo». Él asintió distraído, pero no probó bocado. Sus pensamientos estaban en otro lugar, o mejor dicho, en otra persona. Mientras tanto, en la cocina, Elena se lavaba las manos bajo el agua fría. Dejó que el silencio la envolviera. Sabía que aquella noche no pasaría inadvertida, que se hablaría de ello, que quizá habría consecuencias. Pero también sabía algo más. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía pequeña. Cerró los ojos para calmar su respiración. No vio que a lo lejos Alejandro la observaba salir del restaurante con la certeza incómoda de que esa historia aún no había terminado. A la mañana siguiente, el sol bañaba las calles del Prado con un tono dorado. El bullicio de los autos, el olor del pan recién hecho y el aire fresco le daban a la ciudad un ritmo nuevo. Elena Duarte caminaba hacia el restaurante con paso sereno, como si nada hubiera pasado, aunque dentro de ella todo era distinto. Compró un pan dulce para su hermano Daniel, que la esperaba en casa antes de ir a la escuela. El niño reía mientras ella le contaba historias de idiomas y países lejanos. «¿Sabes qué significa thank you, Danny?», preguntó. «Gracias», respondió él orgulloso. «Eso es», sonrió ella acariciándole el cabello. «Nunca olvides que las palabras pueden construir o destruir». Cuando llegó a la Estrella del Prado, los rumores ya circulaban. Los meseros murmuraban entre sí, entre admiración y temor. «Dicen que lo dejó mudo», susurró uno. «Y que hablaba mejor inglés que él», añadió otro. Lucía la recibió con un gesto nervioso. «Elena, me llamaron de la administración», dijo en voz baja. «Dicen que el señor Werner pidió hablar contigo». Si volvías hoy, Elena arqueó las cejas. «¿Volver? Después de lo de anoche?» «No lo sé», respondió Lucía, «pero su chofer llamó hace una hora».
El día transcurrió lento, con esa tensión que se siente cuando algo está por suceder. El reloj marcaba las 2 de la tarde, cuando un auto negro se detuvo frente al restaurante. De él bajó Alejandro Werner, traje oscuro, gafas, expresión contenida. Entró sin mirar a nadie y pidió una mesa en la esquina lejos de las miradas curiosas. Los empleados intercambiaron miradas de alarma. Lucía se acercó con cautela. ¿Desea que le asigne a otro mesero, señor Werner? No, respondió él sin levantar demasiado la voz. Quiero que me atienda ella. Su tono fue firme, sin espacio para discusión. Desde la distancia, Elena Duarte lo observó en silencio. Su instinto le decía que evitara esa mesa, pero algo dentro de ella, una mezcla de serenidad y orgullo, la impulsó a caminar hacia él. «Buenas tardes, señor Werner», dijo con su habitual tono profesional. «¿Qué desea ordenar hoy?» Él levantó la vista. «Solo un café negro, sin azúcar». Pausó un segundo antes de agregar casi con timidez. «Y una conversación, si no te molesta». Elena sostuvo la bandeja entre las manos. «Depende del tema», respondió con calma. Alejandro esbozó una sonrisa breve. «De ayer», dijo. «De cómo lograste que todo el restaurante se volviera en mi contra en 5 segundos». Elena lo miró con esa serenidad que desarma. «Yo no hice nada, señor. Solo hablé en su idioma. Fue usted quien decidió cómo usarlo». Él bajó la mirada, suspiró y murmuró. «Supongo que merecía eso». Tomó aire. «No suelo disculparme, pero anoche me vi reflejado en algo que no me gustó». Por un momento, Elena creyó ver sinceridad en sus ojos, aunque no respondió. El silencio se extendió entre ellos. El aroma del café recién hecho flotó en el aire como una tregua invisible. Alejandro sostuvo la taza entre las manos, buscando valor en su calor. «Tú no eres solo una mesera, ¿verdad?» Elena sonrió apenas. «Nadie es solo nada, señor. Todos tenemos una historia, solo que algunos prefieren no escucharla». Él asintió despacio sin saber qué decir. La arrogancia habitual parecía desmoronarse, capa por capa. La vio marcharse hacia la barra y por primera vez sintió algo que nunca había sentido en su vida de lujos y poder: respeto, y junto a él, una necesidad inexplicable de entenderla. Mientras la observaba atender otra mesa, no imaginaba que esa curiosidad sería el inicio de algo que cambiaría por completo su manera de ver el mundo. Durante los días siguientes, Alejandro Werner volvió al restaurante 3 veces. Nunca con los mismos ejecutivos, nunca con risas. Ahora llegaba solo. Pedía lo mismo, un café negro, y se quedaba en silencio en su mesa habitual. Elena Duarte fingía no notarlo, pero cada vez que pasaba cerca, sentía su mirada. No era una mirada de juicio ni de poder. Era otra cosa. Respeto, interés y algo que prefería no nombrar. Lucía la observaba preocupada. «Elena, esto ya me inquieta. Ese hombre no da un paso sin calcularlo. ¿Qué busca contigo?» «No lo sé», respondió ella, «pero mientras no me falte al respeto no me importa». Una tarde en su oficina, Alejandro llamó a su asistente. «Consígueme información sobre una empleada de la Estrella del Prado. Se llama Elena Duarte». «¿Motivo?», preguntó el asistente. «Personal», respondió seco. Horas más tarde el informe llegó a su correo. «Exestudiante de la UNAM. Carrera, letras inglesas. Beca cancelada por motivos familiares. Madre fallecida hace 3 años. A cargo de un menor de 11». Alejandro leyó el documento más de una vez, deteniéndose en cada línea. No entendía por qué lo afectaba tanto leer aquello. Quizá porque por primera vez en su vida se preguntaba qué historias había detrás de la gente que servía su mesa. Esa noche volvió al restaurante. Elena lo vio entrar y suspiró en silencio. Se acercó con su libreta manteniendo la distancia profesional. «¿El café de siempre, señor?» «Sí», respondió él, «pero esta vez quisiera pedir algo más». Ella levantó la vista desconfiada. «Lo escucho». «Ayer supe que estudiaste letras inglesas», dijo sin rodeos, «que dejaste la universidad para cuidar a tu familia». La pluma cayó de sus manos. «¿Qué?». Su voz bajó un tono. «¿Quién le dio esa información?» «No fue mi intención invadir tu privacidad», intentó explicar. «Solo quería entender». Elena apretó la mandíbula. «No tenía derecho». Él asintió asumiendo la culpa. «Lo sé, pero necesito decirte algo». Ella lo observó sin responder. «Anoche pensé en lo que dijiste.
que hay idiomas que no deberían usarse para humillar. Tenías razón, continuó, y no dejo de pensar en cuántas veces lo hice sin darme cuenta. Elena lo miró con cautela. Había algo distinto en su voz. No era la soberbia de antes, sino una sinceridad que no esperaba. Aún así, la herida de aquella noche seguía abierta. No busque limpiar su conciencia conmigo, señor, dijo con firmeza. No necesito su arrepentimiento. No busco eso, la interrumpió suavemente. Solo quiero escucharte, saber quién eres de verdad. Por primera vez ella lo miró largo, buscando el engaño en su mirada, pero lo que encontró la desconcertó. No había altivez ni ironía, solo un hombre empezando a comprender que el dinero no lo hacía mejor. No hay mucho que contar, respondió finalmente. La vida me enseñó inglés, pero también me enseñó a callar. Alejandro sonrió con tristeza. Y aún así, tus palabras valen más que todo lo que yo he dicho en años. Ella dio un paso atrás, incómoda con la emoción que esas palabras le provocaron. Se giró para atender otra mesa, pero sus manos temblaban apenas. En la mesa, Alejandro abrió el sobre del recibo, dejó el dinero exacto, y debajo un pequeño papel doblado, decía, en letras firmes, no todos los idiomas se hablan con palabras. Elena lo encontró minutos después, y por primera vez sintió que aquel hombre, el mismo que la había humillado, estaba empezando a aprender a escuchar. Los días siguientes trajeron una calma distinta a la Estrella del Prado. Los empleados notaban el cambio, aunque nadie lo decía abiertamente. Alejandro Werner seguía visitando el lugar, pero ya no como un hombre que mandaba, sino como uno que aprendía a observar. Y Elena Duarte, a pesar de mantener la distancia, empezaba a descubrir que el silencio de aquel cliente ya no pesaba tanto como antes. Aquella tarde, el cielo de la Ciudad de México se cubrió de gris. La lluvia golpeaba los ventanales, llenando el restaurante de un sonido suave, nostálgico. Alejandro bebía su café mientras Elena servía otra mesa. De vez en cuando cruzaban miradas breves, casi tímidas, como si temieran romper algo que recién comenzaba a construirse. Lucía se acercó en voz baja, con media sonrisa. «Elena, ¿te das cuenta de que él viene solo para verte?» Ella la miró con calma. «No digas eso, Lucía, no es así. Entonces, ¿por qué te tiembla la mano cada vez que pasa?», preguntó divertida. Elena bajó la mirada. No quería admitirlo, pero algo dentro de ella había cambiado. No era atracción, al menos no todavía. Era algo más sutil, la sensación de ser vista, realmente vista por primera vez. Esa misma tarde, una visita inesperada alteró el ambiente. Lucía Treviño, la dueña del restaurante, hizo su aparición. Elegante, segura, con esa voz firme de quien está acostumbrada a ser obedecida. Su sola presencia bastó para que todos enderezaran la postura. «Necesito hablar contigo». «Elena», dijo en tono bajo. Minutos después, en la oficina del fondo, el aire era denso. «He recibido comentarios sobre un incidente con el señor Werner», comenzó Lucía. «Y ahora me dicen que él viene todos los días». Abertes Lucía tragó saliva antes de hablar. «No hay nada inapropiado, señora Treviño. Solo una situación malentendida que ya se resolvió». «Espero que así sea», respondió la dueña con voz firme. «No podemos permitir que la imagen del restaurante se vea comprometida». Esa misma noche, Elena Duarte fue llamada a la oficina. Lucía la recibió con una sonrisa cortés, de esas que pesan más que un grito. «Señorita Duarte, usted es una excelente empleada», dijo con tono medido, «pero necesito recordarle algo. Aquí servimos. No establecemos relaciones con los clientes». Elena se mantuvo erguida, la voz contenida. «No hay ninguna relación, señora. Solo educación». «Lo espero», contestó Lucía. «Aunque ya sabe, la educación, a veces, puede confundirse con interés». Cuando Elena salió de la oficina tenía el corazón oprimido. Lucía Rivas la esperaba afuera. «¿Te habló mal?», preguntó en voz baja. «No, peor», respondió ella. «Me habló con amabilidad». Esa noche, mientras guardaba sus cosas, sintió una presencia detrás. Era Alejandro Werner, de pie junto a la puerta, empapado por la lluvia. «Escuché que te llamaron», dijo con voz seria. «¿Tuviste problemas por mi culpa?» «Nada que no pueda soportar», contestó ella sin mirarlo.
Estoy acostumbrada a que me midan por lo que otros piensan. Alejandro respiró hondo. No quiero ser otro de esos otros. Entonces no lo sea, replicó Elena con calma. Pero tampoco intente salvarme. No necesito salvadores, señor Werner. Su tono no fue hostil, solo honesto. Alejandro asintió, aceptando el límite con una leve inclinación de cabeza. Entiendo. Pero aún así, si algún día decides contarme tu historia, prometo escucharla completa, sin interrumpir. Elena lo miró por un instante y algo en su mirada cambió. No era desconfianza. Era esa mezcla de sorpresa y ternura que aparece cuando alguien empieza, sin quererlo, a bajar la guardia. La lluvia seguía cayendo afuera, lavando las calles y las luces del prado. Y entre el ruido del agua y los silencios compartidos, ambos sintieron algo que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras Elena cerraba el restaurante, pensó en su madre, en Daniel, en todo lo que había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Lo que ella no sabía era que al día siguiente alguien irrumpiría en su rutina y pondría a prueba todo lo que empezaba a sanar. El amanecer trajo consigo un aire distinto. Los periódicos locales hablaban de una nueva inversión hotelera en la Ciudad de México, y el nombre de Alejandro Werner aparecía en todas las portadas. El empresario perfecto, el hombre de éxito. Pero detrás de esa sonrisa de revista, algo había cambiado. Su mente seguía atrapada en aquel restaurante, en la voz de una mujer que lo había enfrentado con dignidad. Esa misma mañana, Elena Duarte llegó temprano a la Estrella del Prado. El ambiente estaba denso. Algunos empleados la miraban con curiosidad, otros con lástima. Lucía Rivas la interceptó antes de que entrara a la cocina. «Elena, tenemos un problema». «¿Qué pasó?», preguntó preocupada. «Un periodista estuvo afuera hace un rato. Dicen que anda buscando información sobre ti». Y sobre el señor Werner Elena se quedó helada. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Lucía bajó la voz. Parece que alguien los vio hablando en la puerta anoche, bajo la lluvia. Están insinuando cosas. Elena sintió un nudo en el estómago. Eso no es cierto. Lo sé, dijo Lucía, pero la gente no necesita verdad. Solo rumores. A mediodía, Lucía Treviño, la dueña, irrumpió furiosa en el restaurante. «Señorita Duarte». Su voz resonó en todo el salón. «A mi oficina». Ahora el tono bastó para que todos bajaran la cabeza. Dentro arrojó un celular sobre el escritorio. En la pantalla una fotografía. Elena y Alejandro hablando en la puerta con la lluvia de fondo. A simple vista parecía una escena íntima. «¿Puede explicarme esto?», preguntó la dueña. «Estábamos hablando». «¿Nada más? ¿Nada más?». «La gente no lo ve así. ¿Sabes lo que implica tener al dueño de Medio Polanco relacionado con una mesera?». Elena respiró hondo. «No tengo control sobre lo que otros inventan, señora». Lucía la observó con los brazos cruzados. «Me temo que sí tienes control sobre algo. Tu permanencia aquí». «¿Está diciéndome que estoy despedida?». «Estoy diciéndote que necesito proteger la reputación del restaurante, aunque eso signifique sacrificar la tuya». El silencio fue suficiente. Elena salió con los ojos húmedos, conteniendo las lágrimas. Lucía Rivas la abrazó en cuanto la vio. No hicieron falta palabras, pero antes de que pudiera marcharse, una voz firme retumbó desde la entrada. «Ella no va a ninguna parte». Todos se giraron. Alejandro Werner estaba allí de pie, con el rostro serio, sin el brillo arrogante de antes. Lucía Treviño lo miró, sorprendida. «Señor Werner, no esperaba su visita». «Ya veo. Pero llegué justo a tiempo». Su mirada se detuvo en Elena. «Cualquier problema con ella es asunto mío». Lucía se tensó. «Señor, con todo respeto, este restaurante no puede...». «Este restaurante», la interrumpió él apoyando ambas manos sobre el escritorio, «pertenece a mi grupo de inversión desde hace 2 semanas, así que sí puede». El silencio fue inmediato. Lucía Rivas se tapó la boca, incrédula. Lucía Treviño bajó la vista confundida. «No sabía que había adquirido participación, señor Werner». «Ahora lo sabe», respondió él con calma, «y también sabe que nadie va a tocar a la señorita Duarte». Elena permaneció inmóvil. No sabía si aquello era una defensa o una nueva forma de humillación. «No necesitaba que me protegiera, señor», dijo con voz temblorosa. Él la miró con ternura contenida. «Lo sé, pero no podía quedarme callado mientras otros hacían lo que yo hice una vez.
Por un instante todo quedó suspendido. Lucía Treviño asintió en silencio, derrotada, y se retiró sin decir palabra. Lucía Rivas tomó la mano de Elena, emocionada. Alejandro, sin agregar nada más, se dio la vuelta y salió bajo la llovizna que comenzaba a caer. Elena lo siguió con la mirada desde la puerta. Entre las gotas, lo vio detenerse y levantar la vista al cielo, como si buscara perdón en la lluvia. Y fue en ese instante cuando comprendió que el hombre que la había humillado estaba empezando a cambiar de verdad. La lluvia no cesó en toda la tarde. El cielo gris cubría la ciudad y el tráfico avanzaba lento por las avenidas del Prado. Elena Duarte caminaba bajo su paraguas, con la mente hecha un torbellino. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza. No podía quedarme callado mientras otros hacían lo que yo hice una vez. No sabía qué sentir. Agradecimiento, rabia, confusión. Por primera vez en años, alguien la había defendido. Pero ese alguien era el mismo hombre que había causado su dolor. Al llegar a casa, Daniel corrió a abrazarla. «Elena, hoy saqué 10 en inglés», dijo entusiasmado mostrando su cuaderno. Ella sonrió acariciándole el cabello. «Sabía que podías hacerlo. Mi maestra dice que pronuncio como tú». Elena rió, y por un momento el cansancio desapareció. Pero al mirar por la ventana, vio un auto negro detenido frente al edificio. Discreto, un chófer no quitaba la vista de la puerta. Su corazón dio un salto. Abrió la ventana apenas. El chófer bajó. Entregó un sobre a la portera y minutos después ella subió con él. «Esto es para usted, señorita Duarte». «Lo dejó un caballero», dijo la mujer. Elena dudó antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano. «Sé que no confías en mí y lo entiendo, pero hay algo que necesito decirte, y prefiero que lo sepas por mí antes que por otros. Mañana a las 5 habrá una presentación de becas en la Fundación Werner. Tu nombre está en la lista. Solo ven si así lo deseas». Elena se quedó en silencio. El corazón le latía con fuerza. No sabía si sentirse agradecida o invadida. Una parte de ella quiso romper la carta. Otra simplemente no podía dejar de mirarla. A la mañana siguiente se presentó al trabajo. Lucía Rivas la recibió con una mezcla de emoción y susto. «¿Leíste la carta, verdad?», susurró. «Dicen que es una beca». «No voy a ir», respondió Elena cortante. «¿Por qué no?». «Porque no necesito caridad». Pero a las 5 de la tarde, cuando el cielo comenzaba a abrirse tras la tormenta, sus pasos la llevaron, sin querer, hasta el edificio de la fundación. No sabía por qué estaba allí. Quizá por curiosidad, quizá por intuición. El salón era amplio, adornado con vitrales y flores blancas. En el escenario, Alejandro Werner hablaba ante la prensa. Su voz sonaba distinta, tranquila, humana. «Esta beca», decía, «no está pensada para quienes nacieron con oportunidades, sino para quienes las crean con esfuerzo. Personas que, incluso cuando la vida les cierra puertas, siguen aprendiendo, siguen enseñando». Elena escuchaba desde el fondo, con la mirada fija en él. Alejandro levantó un sobre dorado. «La primera beneficiaria de este programa», continuó, «es alguien que me recordó el verdadero sentido del respeto. Alguien que, sin saberlo, me dio la lección más importante de mi vida. Por favor, recibamos a Elena Duarte». El público aplaudió. Ella no se movió. Sentía las piernas temblar y el corazón en la garganta. Lucía, que la había acompañado, la empujó suavemente. «Ve, Elena, es tu momento». Subió al escenario entre aplausos y luces. Alejandro le extendió el sobre con las manos temblorosas. Ella lo tomó, pero no logró mirarlo a los ojos. «No hice nada para merecer esto», dijo en voz baja. «Sí lo hiciste», respondió él. «Me enseñaste el valor de lo que no se compra». El público volvió a aplaudir, sin comprender la historia detrás de aquellas palabras. Pero ellos sí la entendían. Era la historia de una herida que había comenzado como humillación y que ahora se transformaba en perdón. Elena bajó del escenario con el sobre en la mano, sin saber si debía agradecer o llorar. Y cuando se volvió para mirarlo una última vez, vio en los ojos de Alejandro algo que la desarmó por completo. Verdad. El eco de los aplausos aún resonaba cuando Elena Duarte salió del edificio. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo respiró sin miedo. El sobre descansaba entre sus manos, pero el verdadero peso que sentía no era de papel,
sino de decisión. Alejandro Werner la alcanzó en la acera, sin escoltas, sin traje, sin la arrogancia de antes. Solo un hombre distinto, más cansado y más real. «Elena», dijo con voz serena, «no esperaba que vinieras». «Yo tampoco», respondió con una sonrisa leve, «pero a veces uno necesita ver si las personas cambian. O solo lo dicen». Él sostuvo su mirada sin huir. «Intento cambiar, no por culpa, sino porque ya no quiero vivir vacío». Ella bajó la vista. «El cambio no se dice, se demuestra». «Entonces déjame demostrarlo», replicó con sinceridad. «No te pido nada. Solo que sigas estudiando, que sigas inspirando a otros como lo hiciste conmigo». Elena guardó silencio. Por dentro, algo se acomodaba en paz. No era perdón inmediato, pero sí comprensión. La certeza de que aquel hombre que la había humillado había aprendido la lección que la vida tantas veces le negó, la del respeto. «Gracias, señor Werner», dijo finalmente. Él sonrió, casi con timidez. «Por favor». «Solo Alejandro». Ella asintió con una serenidad nueva. «Entonces gracias, Alejandro. Y buena suerte». En tu nueva forma de hablar, él rió apenas. «Espero algún día hacerlo tan bien como tú». Ambos quedaron allí bajo un cielo que volvía a brillar. No hubo abrazo, ni promesa, ni deuda. Solo dos personas que, después de haberse lastimado, aprendían a caminar en direcciones distintas, con el mismo aprendizaje. La dignidad no se mendiga, se demuestra. Esa noche, al volver a casa, Daniel la esperaba con una taza de chocolate y una sonrisa. «¿Vas a volver a estudiar, Elena?», preguntó ilusionado. «Sí, amor», respondió, «pero esta vez lo haré por nosotros». El niño la abrazó con fuerza, y mientras las luces de la ciudad se reflejaban en la ventana, Elena Duarte comprendió que todo el dolor vivido había tenido sentido, porque aunque la vida la enfrentó al desprecio, su respuesta fue la más poderosa de todas, la de un corazón que no se rinde. En algún lugar de la ciudad, Alejandro Werner observaba por la ventana de su oficina vacía. Susurró en silencio una frase que solo ella habría entendido: «Respect dignity». Hope así, sus destinos se separaron, pero la lección permaneció para siempre. A veces, la vida no castiga con gritos, sino con espejos. Alejandro Werner lo entendió tarde, cuando vio en los ojos de aquella mesera el reflejo de todo lo que había perdido por creerse superior. No era solo una lección sobre idiomas, era una lección sobre humanidad. Elena Duarte no buscó venganza, ni aplausos ni reconocimiento. Solo quería respeto, y lo consiguió, no levantando la voz, sino demostrando que la dignidad no se negocia, se sostiene. Él aprendió que el poder sin humildad es solo ruido. Ella comprendió que el silencio también puede ser una forma de fuerza, y aunque siguieron caminos distintos, ambos quedaron marcados por una misma verdad. A veces, la persona que llega para humillarte es la misma que termina enseñándote a mirarte de frente. Quizá el destino los cruzó solo para eso, para recordarnos que una palabra puede herir, pero también puede sanar, que el respeto no cuesta nada, y aún así vale más que $1000. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ayudarnos a seguir compartiendo relatos que inspiran, cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir contando historias que defienden la dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará.